Análisis político con Rubí Soriano. Dos primos de apellido Mier, morenistas los dos, uno coordinador de los diputados federales de Morena allá en la Cámara de Diputados en San Lázaro y el otro presidente del Senado, pues quieren gobernar Puebla, mi querida Rubí Soriano, pero con un tufo apesta a Partido Revolucionario Institucional. Muy buenas noches, amiga. Muy buenas noches, Luis. Antes de iniciar con el análisis político, quisiera hacer un paréntesis, Luis, porque Adelante. escuchaba con este tema Y que tan sí, interesante sí, de Metsmot, y bueno, nada más recordar que fue un poquito más de hace 20 años que sí, nosotros, Luis, es destapamos el cierto. tema de Cookson, y fue a partir de esta investigación que hicimos en esta maquiladora como pues la Organización Internacional del Trabajo hizo un llamamiento a México y fue cuando se abrió la libertad de asociación sindical en el país. Qué lamentable que después de tantos años estemos viviendo situaciones laborales como la que acabas de narrar. Y me queda claro, Rubí, pues y sin duda alguna, cuando estábamos durante la entrevista, me estaba acordando perfectamente de la investigación que tú realizaste hace más de 20 años, cuando éramos reporteros en una desaparecida estación de radio, la Radiante 105.1 FM de la familia Mastreta. Muchos saludos. Un trabajo excepcional el que hiciste en aquellos entonces. Y si alguien puede dar fe de las terribles condiciones de trabajo de los obreros de Mexmode, antes Cookdong, pues eres tú, mi querida Rubí, y pues en algún momento también no estaría mal que nos fuéramos a dar la vuelta por allá para entrevistar a los trabajadores. Gracias también a tu experiencia en esta materia. Pues entremos a la política, mi querida Rubí, porque Así pues es, Luis. está desatada. Pues fíjate que los Mier son de esos binomios poblanos, unidos solo y exclusivamente por un parentesco que hoy se invalida si se trata de analizar sus aspiraciones políticas. Ambos se forjaron en las filas del dinosaurico PRI, desde donde conocieron y practicaron todas esas viejas triquiñuelas, Luis, de los excesos de poder, donde aprendieron a agarrar hueso, mover las dichosas estructuras y hacer negocios al amparo de aquellos ayeres que los cobijaron. Hoy los primos se placean en la cúpula del partido presidencial Morena, haciendo cada uno de ellos uso de los peldaños del poder legislativo, lo que aprendieron muy bien en ese pasado reciente que muchos poblanos recordamos a detalle, el servilismo hacia el presidente en turno. Ignacio Mier Velasco, desde la coordinación de la bancada morenista en la Cámara Baja, da cátedra de su ignorancia, de su falta de tacto, de un discurso incongruente a la hora de reflejar en sus redes sociales que la verborrea digital es una práctica cuya caducidad es demasiado corta. Este personaje hoy se mueve como los viejos, muy viejos políticos de la Guardia Tricolor, esos mismos que recogían en el camino a los cartuchos quemados, creyendo hacer una reinvención de poder que está muy lejos de ser tal. En tanto, Alejandro Armenta casi actúa con un machote en mano que replica desde sus tiempos del PRI, donde hacía lo mismo que hace hoy, con la diferencia de que sus erráticas acciones ahora son más visibles por estar insertado en la cúpula del Senado del país. Armenta siembra arbolitos y los regala desde hace muchísimo tiempo, convoca a ruedas de prensa con los llamados liderazgos, que no son tales, son operadores de medio pelo. Escribe libros cuyos párrafos fueron extraídos de textos de Internet y se reúne con el periodismo local, donde echa mano de los tecleadores a modo y de los columnistas que siguen viviendo del espinoso Chayo. Ambos personajes hoy empujan sus aspiraciones políticas hacia la gubernatura poblana, donde no sueñan con la transformación, pues cualquiera de ellos puede volver a cambiar de camiseta si sus intereses así lo demandan. ¿Cómo podemos hablar en Puebla y en el país de una generación de políticos? ¿Cómo podemos hacerlo teniendo en puerta a dos dinosaurios emanados de ese viejo régimen que tanto critica y cuestiona el presidente Andrés Manuel López Obrador? Los discursos de los personajes ensalzan los intereses de un único hombre, el presidente. Se brincan a un Congreso, se olvidan de la congruencia y del respeto a la Carta Magna para dar libre rienda al discurso que sigue la línea de un mandato que busca indudablemente ser absoluto. Ignacio y Alejandro hoy siguen montados en el ring y en la carrera hacia una gubernatura que a los poblanos nos da náuseas, tan solo por conocer el historial de ambos políticos.
Ambos revivirán más cadáveres del pasado priista con el disfraz de la cuarta transformación. Seguirán abanderando labia de esa que solo se pronuncia cuando se sabe que el poder ampara. Con estos perfiles dudo que en Puebla se pueda pensar en la recuperación de un proyecto de gobierno que no sea servil a un presidencialismo cuyos excesos son avalados por estos hombres que desde sus actuales roles políticos hoy dan muestra de ser lo que siempre han sido en diferentes sexenios. Alfiles del poder en turno, Luis. Hasta aquí el análisis. Mi querida Rubí Soriano, es prácticamente el sello distintivo de quienes aspiran a una candidatura, especialmente una candidatura a una gubernatura estatal, que por parte de Morena, su pasado priista, el genio que a final de cuentas los lanzó a la política nacional, un genio tricolor, que no se ha disipado ni de sus acciones, ni de su discurso, salvo porque incorporan algunas frases del presidente Andrés Manuel López Obrador, salvo porque incorporan algunas de las pues bueno, de los problemas que el presidente tiene dentro de la agenda política nacional, pero en realidad no hay gran diferencia con lo que hemos visto en otros gobiernos, Rubí. A final de cuentas, la Puebla nuestra, dada la circunstancia electoral del 2024, pues no tiene más posibilidades de elección que estos dos sujetos, porque pues por parte de la oposición no se ve a nadie, mi querida Rubí. Qué grave, Luis, porque definitivamente en Puebla eso quiere decir que estamos acotados en propuestas, en liderazgos y que en la sociedad nos quedamos prácticamente inmóviles ante pues estas propuestas que siguen surgiendo, mutaciones, llamaría yo, mutaciones políticas de un partido que hoy ejerce el poder en México, pero bueno, que es un refrito, ya es un refrito clara y abiertamente del dinosaurico PRI. Me parece que ya hasta el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues ha retomado algunos vicios de aquellos viejos priistas de los años 70, de los años 80, donde el estadismo, el Estado, la política popular, pues dieron cátedra de un México rezagado, un México que huele a viejo. Y eso es lo que hoy estamos viendo en este tipo de personajes. Han reciclado a un montón de integrantes del PRI Sí. y han revivido a cadáveres, ¿no? Que hoy se van a vender como lujosos operadores de la transformación. Es un reciclaje, mi querida Rubí, bien lo dices, porque tú puedes ver en los eventos que han realizado, los cuales describías, incluso este fin de semana, el de 10,000 personas, de Ignacio Mier, bla, bla, bla. Lo que ves son las viejas estructuras priistas. Ves incluso a muchas personas que pues han participado dentro del PRI para la movilización especialmente de posibles votantes el día de las elecciones. Es decir, como bien dices, la misma gente que estuvo durante Mario Marín, bueno, Manuel Bartlett, Mariano Piña Olaya, Mario Marín, es decir, todos esos gobiernos del Partido Revolucionario Institucional aquí en Puebla, pues ahí está, mi querida Rubí, porque son la base de los Mier, no hay de otra. Totalmente, así es, Luis, y creo que es tiempo, y lo vuelvo a reiterar, como se ha Sí, reiterado muchísimo en los análisis que hemos presentado aquí en Contigo Puebla, que ojalá la sociedad despierte y todos participemos de alguna manera y vayamos a las urnas y podamos, pues ahora sí que cuestionar estos perfiles que están sacando los partidos políticos. Me parece que es grave, grave lo que se avecina para Puebla. e impulsar nuevas alternativas, mi querida Rubí, porque a final de cuentas los partidos sirven de membrete prácticamente para que las personas, pues, hay que decirlo, con cierto dinero para pagar la campaña, se puedan candidatear y entonces, pues, al partido también le dejen ciertos ingresos, mi querida Rubí, porque vaya que si hay algo en las elecciones, es dinero dando vueltas, amiga, y en este 2024, sin duda alguna, será la tónica, el montón de dinero y el montón de cash, como hemos visto también en los últimos días, circulando para entonces comprar conciencias, tal vez. Y pues que sigamos en las mismas, a pesar de que hablan de una nueva clase política aquí en Puebla, es exactamente la misma de hace 30, 40 años. Mi querida Rubí Soriano, como siempre, agradecidos, amiga, por poderte escuchar. ¿Dónde te hallamos?
En todas las redes sociales, Luis, como Los Alquimistas del Poder, y en Twitter como @rubisoriano. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.